Bienvenidos de nuevo a su canal. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Espero que se sientan como en casa. Para los que ya nos conocen, qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy, amigos, tenemos una noticia que ha revolucionado las redes sociales, que ha hecho suspirar a millones de fans y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de un reencuentro totalmente inesperado, algo que muchos creían imposible, pero que ha ocurrido. Sí, estamos hablando de Ander Zel y Kerem Bürsin captados juntos de nuevo. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esto, deseando que esta pareja icónica volviera a estar en el radar, y parece que los deseos se están haciendo realidad. Así que prepárense porque este vídeo va a estar cargado de detalles, especulaciones y, por supuesto, de esa chispa que siempre ha rodeado a Andy y Kerem. Antes de empezar a desgranar esta impactante noticia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Denle al botón rojo y activen la campanita para estar siempre al tanto de todo. No se arrepentirán. Como les decía, la noticia ha explotado como una bomba en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Ander Zel, la deslumbrante actriz conocida por su papel en Love is in the Air, y Kerem Bürsin, el carismático protagonista de la misma serie, han sido vistos juntos una vez más. Y no es un rumor, no es una especulación infundada, son imágenes que circulan por ahí, captadas por paparazzi, que confirman este encuentro. Para ponerlos un poco en contexto, recordemos que Hande y Kerem protagonizaron una de las parejas más queridas y seguidas en la televisión turca, y su química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una relación que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Estuvieron juntos durante un tiempo compartiendo momentos públicos, gestos de cariño y confirmando su relación, lo que desató una euforia colectiva. Sin embargo, como saben, las relaciones en el mundo del espectáculo a veces toman caminos inesperados, y hace un tiempo se anunció su separación. La noticia de su ruptura entristeció profundamente a sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Pero la vida, amigos míos, da muchas vueltas, y a veces nos sorprende con giros que nadie espera. Estas nuevas imágenes los muestran, según los informes de la prensa turca, en un encuentro que, aunque discreto, no ha pasado desapercibido. Los detalles que han trascendido hablan de que fue un encuentro casual, o al menos así lo presentan los medios. Algunas versiones sugieren que se encontraron en un café o un restaurante en Estambul, y aunque intentaron pasar desapercibidos, las cámaras siempre están al acecho. Las fotos, aunque no son excesivamente íntimas, muestran a Hande y Kerem conversando con gestos que para los fans más observadores podrían interpretarse como una señal de cordialidad, o quizás algo más. Lo interesante aquí es la sorpresa del reencuentro. Después de un tiempo de aparente distancia, verlos compartiendo un momento, aunque sea fugaz, reaviva automáticamente la llama de la esperanza para muchos de sus seguidores que nunca dejaron de creer en ellos como pareja. Analicemos un poco las posibles implicaciones de este reencuentro. Para empezar, es un recordatorio de la poderosa conexión que Hande y Kerem lograron establecer, tanto profesional como personalmente. La química que demostraron en Love is in the Air no fue algo que se creara de la noche a la mañana, era palpable, real, y eso es lo que hizo que su historia de amor en la pantalla cautivara tanto. Verlos juntos de nuevo, aunque sea en un contexto informal, inevitablemente trae a colación esa magia. ¿Podría ser este un signo de que están reavivando su amistad, o tal vez algo más profundo? La prensa turca, como siempre, está llena de especulaciones. Algunos hablan de que podría ser un simple cruce de caminos amistoso, un saludo cordial entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Otros, sin embargo, no tardan en alimentar la idea de que esto podría ser el preludio de una reconciliación. Y es que, seamos sinceros, la dinámica entre Ander Zel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de gran interés. Desde el inicio de su relación, fueron una de las parejas más mediáticas de Turquía, y su amor era seguido con pasión por millones de fans. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, cada pequeño detalle era analizado al milímetro. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial y detallada, lo que ha dado pie a innumerables teorías y rumores. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a presiones mediáticas, e incluso se han barajado hipótesis sobre sus proyectos profesionales y los viajes. Pero ahora, con este reencuentro, todas esas preguntas
Ven a la palestra. ¿Han limado asperezas? ¿Se han dado cuenta de que lo que tenían era demasiado especial como para dejarlo ir? Lo que sí es innegable es la influencia que Hande y Kerem tienen en sus seguidores. Su fanbase es increíblemente leal y activa. Las redes sociales se inundaron de comentarios, likes y compartidos en cuanto se conocieron las noticias y las imágenes de su reencuentro. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Esto demuestra el impacto que esta pareja sigue teniendo en la cultura pop y en el corazón de sus admiradores. Para muchos ellos representan una historia de amor idealizada, y cualquier indicio de que podrían estar juntos de nuevo es motivo de celebración. Es importante también ser cautos con las interpretaciones. Si bien es tentador dejarse llevar por la emoción y la esperanza de una reconciliación, debemos recordar que son adultos y que sus decisiones son suyas. Un encuentro, por muy inesperado que sea, no significa automáticamente que hayan retomado su relación romántica. Podría ser simplemente un momento de conexión, una charla entre amigos, o incluso un saludo profesional. Sin embargo, la mera posibilidad es suficiente para avivar la imaginación de los fans y generar un debate apasionado. Para profundizar un poco más, pensemos en la industria del entretenimiento. Las relaciones entre actores y actrices a menudo se entrelazan con sus carreras. ¿Podría este reencuentro tener algo que ver con futuros proyectos? Aunque no hay nada que sugiera esto por ahora, en este mundo, nunca se sabe. La química que compartían en Love is in the Air era tan potente que muchos desearían verlos trabajar juntos de nuevo. Quizás este encuentro casual sea un primer paso para explorar esa posibilidad. O quizás simplemente el destino ha querido que sus caminos se crucen de nuevo, y eso ya es una noticia emocionante en sí misma. La forma en que las noticias de celebridades se difunden hoy en día es vertiginosa. Las redes sociales, los paparazzi y los portales de noticias de entretenimiento trabajan a un ritmo frenético. En cuestión de minutos, una foto o un rumor puede volverse viral. Y en el caso de Hande y Kerem, la atención es aún mayor debido a su popularidad y la intensidad con la que sus fans siguen cada paso de sus vidas. Este reencuentro ha sido el tema de conversación principal en muchos círculos, y seguramente seguirá siéndolo en los próximos días. Ahora, ¿qué podemos esperar? Si este es realmente un indicio de algo más, podríamos ver más interacciones públicas o privadas entre ellos en el futuro. Si por el contrario es solo un encuentro fortuito, la atención mediática sobre ellos seguirá siendo alta, y cualquier aparición conjunta será analizada con lupa. Lo que sí podemos asegurar es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando interés y expectación. Uno de los aspectos más fascinantes de las parejas de celebridades es cómo logran mantener un equilibrio entre su vida pública y privada. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue muy expuesta desde el principio. Esto sin duda añade una capa extra de presión. Quizás este reencuentro sea una oportunidad para ellos de reconectar en un nivel más personal, lejos de los focos, o quizás sea simplemente un momento para recordar lo que compartieron. La verdad solo la tienen ellos. Analizando las fotos y vídeos que han circulado, se percibe una cierta naturalidad en su interacción. No parece haber tensión ni incomodidad, lo cual podría interpretarse de varias maneras. Podría significar que han mantenido una buena relación de amistad, o que simplemente son profesionales capaces de mantener la cordialidad. La interpretación que cada uno le dé dependerá mucho de sus propios deseos y expectativas sobre la pareja. Para los que crecieron viendo Love is in the Air, para los que suspiraron con cada mirada y cada gesto entre Serkan y Eda, este reencuentro es un pequeño milagro. Es como si una parte de esa historia que tanto amaron volviera a la realidad. Y en un mundo que a veces puede ser un poco gris, estas pequeñas dosis de esperanza y de romance de cuento de hadas son muy bienvenidas. Es importante también recordar la trayectoria individual de cada uno. Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más influyentes y bellas de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado con proyectos ambiciosos y ha mantenido su estatus de galán y actor talentoso. Ambos han evolucionado profesionalmente, y este reencuentro podría ser visto como un nuevo capítulo, sea cual sea su naturaleza. En resumen, amigos, la noticia del reencuentro inesperado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha encendido las redes sociales y ha devuelto la ilusión a millones de fans.
Las imágenes captadas por los paparazzi muestran a la carismática pareja compartiendo un momento juntos, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación o una renovada amistad. Lo que sí es seguro es que su química y la conexión que tuvieron siguen resonando con fuerza en el público. Hemos repasado la historia de su relación, el impacto de su separación y las diversas interpretaciones que este reencuentro puede tener. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo para compartir conmigo esta noticia tan emocionante. Su compañía es lo más valioso para este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este reencuentro. ¿Creen que es una señal de algo más? ¿O simplemente un encuentro casual entre dos personas que compartieron mucho? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.